Hola, ¿cómo están? Bienvenidas o bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Y el día de hoy estoy con una invitada súper especial que es Zulma Velázquez. Zulma es de Colombia, es de Barranquilla. Tuvimos la suerte de conocernos en el 2018 mientras ella estaba viajando, yo estaba en India, nos conocimos ahí. Bueno, ella es mamá. Ella renunció a su trabajo para dedicarse a viajar por el mundo y me encanta esto que dijiste, ya no soy más lo que alguna vez estudié y no soy más el empleo que desempeñé. Me encanta eso. ¿Cómo estás, Zulma, el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, Nicole, por invitarme a este espacio, por permitirme comunicar y hablar aquí un ratico contigo. El episodio del día de hoy va a ser un episodio bastante especial e interesante porque siento que muchas personas tienen esta pregunta y ¿es posible vivir viajando? Y para responder esta pregunta durante el episodio del podcast, me encantaría que nos cuentes tu historia, porque tu historia es distinta a la mía, sin embargo, tiene muchos puntos de coincidencia y en común. Entonces, cuéntanos cómo empezó este viaje por el mundo. ¿Quién era Zulma antes de renunciar a su trabajo? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Y por qué tomó esta decisión? Bueno, yo decidí irme de viaje fue porque estaba o me encontré en un momento como estancada en mi trabajo y en mi vida. Mi hija ya no vivía conmigo, ella estaba en la universidad, entonces fue. O sea, me sentí triste. No veía que había posibilidades de pronto de avanzar en mi trabajo, no me veía 5 años trabajando. Empecé a cuestionarme cosas de la vida y ahí fue cuando dije, me voy de viaje. Eso fue en el 2018. ¿A qué te dedicabas cuando estabas trabajando? ¿Qué hacías? Bueno, yo trabajaba en una compañía contratista en el sector de petróleos. Trabajé con esta compañía durante 9 años. ¿Y fue fácil tomar esa decisión de renunciar e irte de viaje? ¿Cómo fue esa preparación? ¿Cómo fue el antes? Cuéntanos del antes. ¿Qué hiciste para poder como renunciar? ¿Ahorraste? ¿Te preparaste mentalmente? ¿Tenías miedo? Vamos a hablar del antes, del durante cuando recién empezaste y luego vamos a hablar como del después, que es ahora en este momento. Pero cuéntanos qué sentía Zulma, qué sé yo, en el 2017 cuando sentía que su trabajo era monótono y que ya no quería estar ahí. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Y qué hizo para que esto se materialice? Bueno, sí, la verdad es que uno no se aburre de un día para otro, eso toma tiempo. Yo había alcanzado ya como una tranquilidad o libertad financiera con mi empleo, había logrado ahorrar durante un tiempo y no tenía deudas. Simplemente lo que hacía, habían personas que cuestionaban mi trabajo y yo también empecé a cuestionarme, lo digo, seguramente algo no estoy haciendo bien. Y vuelvo y digo, no encontraba gusto y no era feliz, o sea, no me levantaba con ganas de ir a trabajar. Entonces sí, durante un año antes empecé a estudiar inglés, empecé a prepararme porque pasó por mi mente la idea de inmigrar para seguir estudiando y entonces me empecé a preparar durante un año estudiando inglés. Al pasar, no, yo creo que no había pasado el año, yo me presenté, tomé la prueba del IELTS y no me dio, o sea, no saqué el puntaje necesario para poder estudiar algo. O sea, ese puntaje que saqué yo necesitaba todavía como 6 meses más de estudio. Entonces, como se cae eso, duró como 2 días, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, era el único plan que tenía, no tenía un plan B. Entonces empiezo a buscar voluntariados en el mundo, voluntariados con ONGs, y me encontré con que los voluntariados pues tenían que pagar, y yo decía, no, pero yo voy a ser voluntario y tengo que pagar, yo no, o sea, no le encontraba sentido. Entonces seguí buscando hasta que di con un link en algún blog que me llevó a 2 páginas, a Workpackers y a Workaway.
Y yo encontré esas páginas y yo no lo podía creer, o sea, yo los testimonios que leía yo ahí, yo decía, ¿en serio? O sea, yo A leía, mí me pasó lo mismo. yo no lo podía creer, o sea, yo duré enganchada como 2 o 3 días leyendo y viendo videos de testimonios de gente ahí y me pareció espectacular. Me lancé de una, pagué mi membresía. Yo pagué mi membresía hoy y al día siguiente, yo pagué mi membresía y apliqué de una vez. Y al día siguiente ya tenía aprobado lo que se convertiría en mi segundo voluntariado, pero fue mi primer voluntariado aprobado. Pero bueno, entonces lo que para las personas que no saben qué es Workpackers o Workaway, son unas plataformas que te permiten intercambiar tu trabajo por hospedaje y muchas veces por comida, y hay en diferentes como sectores, ¿no? Hay en el sector humanitario, que serían las ONGs, hay restaurantes, hay bares, hay todo tipo de trabajos. Y sabes que a mí me pasó exactamente igual que tú, porque no estaba como muy de acuerdo con pagar por un voluntariado, porque yo decía, yo doy mi tiempo y mi tiempo cuesta, porque yo por mis consultorías, por mis programas, yo cobro dinero y eso ha sido hace muchos años atrás. Entonces, cuando encontré esto, para mí fue increíble por la posibilidad que había y también, no sé si tú seguramente igual lo has chequeado, hay una cantidad increíble de posibilidades. Hay para ser fotógrafo, para poder, alguna vez encontré ser manager de un hotel, entonces no solo están destinadas a cierto rubro, sino puedes hacer casi lo que sea ahí. Entonces me parece como súper interesante y ya nos contarás en el desarrollo del episodio cómo te ha ido con los voluntariados, pero para mí fueron experiencias bellísimas de vida. Sí, ahora que dijiste, hay temas muy curiosos. Yo una vez encontré uno que pedían a alguien que fuera un profesor de matemáticas. Sí, o Sí, o sea, sea, hay de todas las profesiones y todos como los oficios, entonces es súper interesante. Entonces, se había caído el plan para irte a Canadá, te encontraste estas páginas de voluntariado, aplicaste y ¿qué pasó? bueno, como mencioné ahorita, al día siguiente de haber aprobado, de haber aplicado, me aprobaron lo que se convertiría en mi segundo voluntariado al año siguiente. Yo eso lo hice en octubre, o empecé a hacer todo eso en octubre del 2018, y ese voluntariado empezaría en marzo del 2019. Claro, yo por entonces nunca había hecho eso, apenas iba a salir a viajar y me preocupaba mucho por tener asegurado con anticipación las cosas. Entonces, entre octubre y noviembre apliqué yo quería estar viajando desde el 1 de enero del 2019, pero no se dio. Entonces apliqué para algo y me aprobaron lo que se convertiría en mi primer voluntariado a partir del 18-19 de enero. Lo aprobaron desde noviembre. Entonces, digamos que yo tenía seguro entre enero, abril o mayo del siguiente año dónde iba a estar. Eso era algo que me preocupaba mucho. Con el tiempo yo me di cuenta que, o sea, a veces una semana antes uno puede ser aprobado por un anfitrión. ¿Y qué hiciste con tu departamento cuando tomaste la decisión de renunciar? ¿Vendiste tus cosas? ¿Dónde las dejaste? ¿Cómo fue este proceso emocionalmente? Cuando pusiste tu renuncia, ¿hubo miedo? ¿Te cuestionaste si era lo que estabas haciendo correcto? ¿Cómo viviste el tema a nivel como emocional? ¿Qué iba surgiendo ahí? Bueno, yo soy muy emocional, muy de sensaciones, o sea, a mí me afecta mucho o sea, cualquier decisión de vida. Pero cuando yo renuncié, me sentía tan tranquila antes, durante y después, que el solo hecho de haber podido dormir bien en la noche fue la mayor señal de que lo había hecho bien, o sea, de que había hecho lo que tenía que hacer, porque a mí cualquier cosa de una vez me afecta el sueño. Entonces, eso fue algo que me dije durante mucho tiempo después. Yo renuncié y me sentía bien. Y claro, yo renuncio porque tengo unos ahorros, porque no tenía deudas, no tenía, o sea, podía hacerlo. Empecé
a sacar cosas que tenía en mi casa que yo no necesitaba. Algunas cosas las vendí, pero la mayoría de cosas yo las regalé. Unas las tengo guardadas, unas me las están cuidando, pero mientras me las están cuidando las están usando. Entonces, algunas cosas están donde mi mamá, pero yo el apartamento lo desocupé y lo renté. Mi apartamento está rentado, sí, desde enero del 2019. Perfecto, entonces cuéntanos ahora cuando empiezas a estar de viaje, ¿cuál es el primer destino? ¿Cómo te manejas? El tema del inglés, el tema de hablar con desconocidos, o sea, este es como un mundo nuevo para ti, renunciaste, dejaste tu país. ¿Cuál es el siguiente capítulo en esta historia? ¿Qué pasa? Bueno, yo sentía un poco de miedo porque aunque ya había salido del país, era la primera vez que salía sin un tiquete de regreso o de retorno. Yo tenía susto porque yo podía llegar a tener inconvenientes. Bueno, mi primer voluntariado fue en la ciudad de Las Vegas. Yo pienso que ha sido el voluntariado más difícil, no porque fuera el primero, sino porque eran más horas de trabajo y muy estricto con los horarios, pero bien. Conocí mucha gente, conocí muchos lugares alrededor de Las Vegas. Mi anfitrión le gustaba que los voluntarios, o sea, le gustaba organizarnos planes a los voluntarios, mire, vayan acá, nos hacía sí, como un mapa, un itinerario de a dónde ir, nos armaba la lonchera para que lleváramos comida desde ahí. Fue muy agradable, la primera vez que estuve conviviendo con otras personas que estaban haciendo lo mismo, que no éramos de este país. Fue muy interesante. El siguiente, ahí duré 2 meses, el siguiente fue en Utah y este anfitrión mío, el primer anfitrión me llevó hasta el segundo. Ese segundo voluntariado fue en Utah, en un pueblito que se llama Canal. Una vida muy tranquila, ya no era ciudad, o sea, fue un cambio extremo desde Las Vegas a ese pueblo. Ahí conocí mucha más gente. Entonces ya aquí en este segundo voluntariado, que era un hostel, sí había gente, ahí sí conocí gente de todas partes del mundo, de Inglaterra, de Francia, de Brasil, de Ecuador, de Honduras. ¿Y cómo te sentías, Zulma, de hacer como cosas completamente distintas a las que hacías en tu trabajo? ¿En algún momento como que se te pasó por la idea en la cabeza como, ok, no sé si esto es para mí, no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé, tú sabes, como todos esos prejuicios que tenemos como personas latinoamericanas? A mí me pasaba que cuando yo renuncié al trabajo que tenía, a mí me gustaba mucho mi trabajo, sí pasaba por mi mente, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que si vuelvo voy a conseguir un trabajo? Y habían como mucho ruido mental. No sé si en algún momento te pasó esto, como los primeros meses, de tener miedo a qué va a pasar luego al volver. Bueno, yo no pensaba en el volver y de los temores que yo tenía, porque sí, obviamente tenía temores, era hasta dónde me va a alcanzar el dinero y las limitaciones con el idioma. Pero no, con el idioma, con el tema de las edades, pues yo era una persona más de 40 años, pero en Utah, en ese voluntariado me encuentro gente voluntariando con 60 años. Entonces, para mí eso fue guau. Una señora de Brasil, tenía en ese momento 63 años y ella estaba ahí practicando inglés. Había personas del mismo país, o sea, de Estados Unidos, voluntariando ahí y tenía más de 60 años. Entonces eso fue una gran lección. Otro reto con el que me encontré fue cocinar para varias personas. O sea, yo sé cocinar y me gusta cocinar, pero máximo para 2 o 3. Y ahí, esa noche no dormí. La noche anterior a que me tocara hacer la primera vez una comida para todos, en ese momento fue mucho para mí. Yo era pensando, ay, qué tal que no me alcance, qué tal que sobre mucho. O sea, esos eran los retos con los que tenía que lidiar en ese momento. Y lo del idioma, yo siento que viajar, hacer estos voluntariados, me ha ayudado a ir mejorando la habilidad de hablar, de leer, de desarrollar el lenguaje.
Cuéntame cómo llegaste a Asia, cómo fue esa historia, cómo estuviste allá y cómo se sintió ir a un continente totalmente distinto al tuyo. Bueno, a mí nunca se me había pasado por la mente ir a Asia o veía muy remoto ir a una Indonesia o ir a Tailandia. Se veía súper guau en videos y decía, bueno, quizás pueda llegar. Cuando yo salgo de Colombia, lo hago pensando, bueno, voy a ir a Estados Unidos, voy a ir quizás a Canadá, de pronto a algún país de Latinoamérica o Europa. O sea, lo único que yo tenía fijo cuando salí de Colombia eran los dos primeros voluntariados y eran en Estados Unidos. Se supone que durante ese tiempo tenía que ir buscando a dónde iba a ir los siguientes meses. Cuando es entre febrero y marzo, yo empiezo a cuestionarme qué me gustaría hacer, formarme mientras yo estoy haciendo estos voluntariados, como para sentirme productiva, de que yo dije, ay, aprendí esto, puedo llegar a vivir de pronto de esto, puede ser una ayuda. Y fue cuando, cuestionándome, preguntándome cómo me veía y qué me gustaría, vino a mí la idea de yoga, de formarme en yoga, porque me gustaba, podía asistir a una clase, pero no, o sea, desconocía muchísimas cosas. Sigo desconociéndolas porque yo, para yoga uno es un estudiante eterno. Empecé a investigar dónde poder estudiar esto, dónde poder formarme. Lo primero que a mí me sale es India y es lo primero que yo descarté. O sea, yo por allá tan lejos no voy a ir. Pues yo me dije eso y continué buscando. Continué buscando, pero no, nada de lo que encontraba era asequible. Para mí era muy costoso y no, o sea, me volví a mirar hacia lo de India y entonces empecé a buscar, hacer un filtro entre tres escuelas, a intercambiar mensajes con ellos y quedé con uno. Y ya con ese, yo prácticamente desde mayo ya sabía que iba a ir en septiembre a India. Pero cuando salí de mi país nunca pensé que yo iba a ir a India. O sea, fueron meses haciendo una preparación psicológica, creía yo que psicológica y mental, pero uno nunca está preparado, uno nunca está preparado del todo para venir, por ejemplo, de entrada en Asia a un país como India. Y cuéntame para ese entonces, cuando estabas en India y los meses anteriores que habías viajado, ¿qué veías distinto en ti? Eh, ¿Sentías que eras una persona más segura, que podía confiar en la gente? Porque los viajes, yo pienso que influyen un montón en nosotros como seres humanos, como personas. Seguramente tú no eres nada de lo que era Zulma en el 2018. Entonces, ¿cómo te iban cambiando los viajes? ¿Cómo ahora te veías a ti misma? Sí, empieza la gente, o sea, yo pienso que viajando las personas nos abrimos más mentalmente, eh, nos sentimos más en confianza, nos decimos cosas no íntimas, pero sí cosas que normalmente uno habla con sus compañeros de trabajo. O sea, se abre uno más, básicamente eso. Entonces, las personas empezaron a decirme cosas que pues, nunca yo escuchaba que me dijeran en mi medio y en mi vida tradicional o regular en Colombia. Entonces, eso me pareció increíble. ¿Qué te decían? Me decían cosas como que porque yo no era, por ejemplo, profesora. En varios lugares a mí me han dicho que tengo habilidades o que les parece que sería una muy buena profesora. O sea, me empezaron a hablar de eso, de cualidades, de cosas, eh, o sea, de mucha amistad, o sea, relaciones amigueras. Siento que se desarrolló mucho. Yo estoy en contacto prácticamente con todos mis anfitriones desde que salí y con gente que conocí haciendo voluntariados. Seguimos en contacto, somos amigos. Eso me parece maravilloso. Entonces sí siento que me abrí más porque yo no era tan abierta, tan extrovertida para relacionarme con las personas y viajando sí logré hacer eso.
Bueno, y ahora a este punto creo que mucha gente debe tener como la duda de cómo costeaste tus viajes, cómo ibas haciendo con el tema del presupuesto, qué tan caro es viajar, porque siempre hay esta creencia que viajar es algo reservado solo para gente rica. Entonces, ese no fue mi caso cuando yo empecé. Cuéntanos un poco como para este punto, ¿cómo hacías con el tema del dinero? ¿Cómo lo gestionabas? Si nos puedes dar como consejos también para que la gente pueda aprender a gestionar su dinero y qué pasa luego de que el dinero se terminó. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué ideas surgieron para poder continuar de viaje? Bueno, yo siempre he sido conservadora con el tema de las finanzas, o sea, siempre como atesorando, como ahorrando y como que no, como que me la pienso 2 veces antes de invertir en algo. Claro, yo pude tomar esta decisión de irme de viaje porque tenía un ahorro significativo, en el que sí, yo me cuestionaba hasta cuándo me iba a alcanzar, hasta cuándo iba a alcanzarme, y precisamente al tomar la decisión de irme con voluntariado fue porque sabía que yo me iba a ahorrar muchísimo dinero solamente en alojamientos y en comidas. O sea, yo mientras estuve en Estados Unidos y Canadá no tuve que preocuparme de irme de mercado. O sea, eso estaba todo incluido ahí. Empiezo a revisar como, bueno, ¿qué puedo hacer para generar algún ingreso que si bien pues no es que vaya a vivir de eso, que me ayude? No, eso no lo, cuando tomé la decisión de lo de hacer el curso de yoga fue pensando en eso, de que quizás podía ayudarme con eso. Yo durante el 2020 no estaba como en el plan de trabajar y el 2020, no, el 2019, no estaba mi primer año de voluntariado, no estaba mirando de cómo iba a hacer para trabajar y generar un empleo. Esto surge prácticamente en el 2020, cuando llega la pandemia, empiezo a formarme en muchas cosas, en temas digitales, porque veo que es la tendencia, que es importante tener habilidades sobre estos temas. Yo hasta el momento he podido ayudarle a algunos emprendimientos a través de redes sociales. Entonces, esto pues, fue un ingreso. Otro ingreso fue, eh, como tenía la formación de yoga, había hecho algunos intercambios de yoga, ya me sentía con un poco de confianza y lancé algo que sí yo soñaba con eso. Yo me soñaba con un retiro de yoga. Pude hacerlo en mi país, lo hice en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano. Fue maravilloso. Aprendí de las chicas que fueron. Fue un viaje maravilloso de vida para ellas y para mí. Con este retiro, que prácticamente duré como unos 3 o 4 meses planeándolo, organizándolo y ejecutándolo. Wow. Entonces, en resumen, para tu respuesta es, viví durante un tiempo de mis ahorros y después empecé a hacer cositas, como lo de el apoyo a los emprendimientos en redes sociales y eh, este retiro. Y esta es la pregunta que mucha gente se hace y que seguramente tú ahora que ya llevas algunos años de viaje nos puedes como responder. ¿Es posible vivir viajando? ¿Es tan caro como la gente cree? ¿Qué cosas tú has visto que hacen otras personas para vivir viajando? Siempre va a haber o sea, cada historia es personal, o cada viaje es muy único y de pronto, pues, para mí fue de una manera y para otros fue de otra manera, de pronto no, así es. No es muy fácil, pero es posible. No es súper difícil y siempre va a depender de qué tiene cada persona sobre la mesa, qué tiene atrás, qué tiene hacia adelante, y de ahí va a depender. Eh, yo quise empezar sola, o sea, era algo que necesitaba, yo pienso que
emocionalmente necesitaba hacer un viaje sola. Pero sí, básicamente sí se puede vivir viajando. He encontrado gente que vive, por ejemplo, de, de trabajar para otros, gente que vive porque tienen sus propios negocios, sus propios emprendimientos, así como tú, como Nicole. Eh, gente que ya tenía su empresa tradicional y se la pudieron, por ejemplo, dejársela a alguien y están ellos haciendo un apoyo muy, muy leve y pudieron continuar viajando. Eh, y hoy día, después de la pandemia, eh, mucha gente pudo llevar su trabajo tradicional a trabajo digital. Entonces, sí, es una tendencia de crecimiento. Hay muchísima gente, de pronto porque nosotras estamos en este medio de viaje, conocemos a muchos, y de pronto las personas que están en empleos tradicionales les parece como que no, pero sí, o sea, sí, sí, hay muchísima gente que vive viajando. Zulma, y para esas personas, sobre todo mujeres, que están con miedo de tomar la decisión de viajar, que tienen como mucho miedo a que les pase algo, ¿qué tú les dices? Aconséjales, darles, qué sé yo, unos tips o unos consejos para ir cerrando como este episodio de cosas que tal vez a ti te hubieran gustado escuchar años antes y que si las escucharas ahora te hicieran sentir más empoderada y con menos miedo. Bueno, sí me hubiese gustado encontrar como tips o un manual o algún libro sobre cómo irte de viaje sola por el mundo. Ya uno es sobre la marcha, pues uno va resolviendo, pero sí, yo me encontré con situaciones que en el momento y ahora qué hago. Pero sí, claro que me hubiera gustado que alguien me dijera sobre, por ejemplo, los tiquetes aéreos, cómo encontrar tiquetes aéreos más económicos, que me hubiera gustado saber antes de viajar sola como mujer. De pronto quizás te digo una cosa, Nico, mucha gente de pronto puede hoy día haber encontrado, no, pero viajar sola y ahí yo, pero yo no me encontré con resistencia ni personal de viajar sola a India. A mí lo que me preocupaba de viajar a India era la comida, el agua, ese tipo de cosas y los videos que yo me vi en YouTube para ver, prepararme, quería yo de venir a India fue relacionado con eso, no de cómo viajar sola y segura en India. Esas fueron cosas que ya estando aquí me fui dando cuenta de, de cómo hacerlo. Pero la verdad yo sí invito a las mujeres que se hagan un viaje solas, que empiecen a si son latinas, que empiecen en nuestra Latinoamérica, un México. México es increíble, o sea, es un lugar seguro para mujeres. Si tienen miedo de viajar solas, si definitivamente les gusta el viaje, pero no les gusta viajar solas, viajar en grupos como los tours que ofrece Nicole, los tours que voy a ofrecer yo también. Eso es una buena opción como que se me quite el miedo de viajar bien lejos a países bien desafiantes, eh, pero igual viajé sola sin mi familia, por ejemplo. Conocí otra gente que iba en el mismo plan mío y voy como protegida, pero igual no me pierdo de conocer las cosas maravillosas, interesantes, increíbles de ese país. Totalmente. Y bueno, también si es que ustedes, como decía Zulma, a mí me hubiera gustado tener como una guía que me explique muchas cosas. Les cuento que hace 4 años más o menos nació un curso que se llama Cómo organizar tu primer año sabático y eso fue en Tailandia y ahora es una época súper especial para mí porque estoy nuevamente aquí en Tailandia y lo vamos a relanzar y estamos muy emocionadas por eso porque es un curso que se lanza luego de 3 años. Así que si tú quieres tener el paso a paso de cómo crear
un año sabático, a aprender a hacer tu ruta, a aprender a tener un plan de ahorros, a elegir tus destinos, a poder saber de cómo aplicar a los voluntariados. Este curso te va a encantar. Tenemos 2 sesiones en vivo con una invitada súper especial que nos va a ayudar a diseñar nuestro primer viaje solas, como un viaje corto para entrenarnos y además muchas lecciones, muchos descargables. Yo les voy a dejar la información en el link en la descripción de este episodio. Es un curso que va a ser en vivo algunas lecciones y otras están en la plataforma de Wambra Academy, así que no hay excusas para que este 2023 no hagas el viaje que tanto sueñas, acompañado por personas que ya están haciendo las cosas que tú quieres hacer. Quiero, Zulma, agradecerte por estar aquí, por habernos contado tu historia, por habernos inspirado, por habernos demostrado también que pienso que nunca es tarde para los sueños. Para las personas que no saben, Zulma y yo tenemos una diferencia de varios años de edad y siento que a veces nos ponemos como muchas excusas de soy muy joven o ya soy muy grande, pero a la final, si uno tiene el llamado del alma de viajar, creo que nunca es demasiado temprano o demasiado tarde. Siempre es el momento perfecto. Así que muchas gracias y espero que nos veamos en alguna parte del mundo nuevamente. Estoy segura que nos vamos a volver a encontrar y antes de cerrar esto quería aportar algo. Cuando empezamos a viajar solas y bueno, como por descubrir y eso, o sea, hay una cantidad de cosas que se nos van abriendo. Wow, las infinitas posibilidades de un viaje. Y es que las puertas se van abriendo cuando uno realmente quiere seguir en el camino, seguir en la ruta. A mí me pasó que personas me regalaban dinero, que personas me permitían estar en su casa. Entonces es como que es como sostienes la energía, es como estás realmente o quieres realmente esto, el universo va a abrir las puertas para que esto suceda. Entonces me parece como súper interesante lo que mencionas y esto nos demuestra una vez más que todo lo que nosotros queremos se puede cumplir. Así que muchas gracias nuevamente, Zulma, por estos consejos y espero que en algún momento nos acompañes nuevamente en el podcast. Claro que sí, me gustaría estar nuevamente aquí contando ya las nuevas cosas que sucedieron. Así es. Muchas gracias, Zulma. Gracias por invitarme, por estar aquí en este espacio y compartir contigo. Nos tenemos que ver.